Muchas veces hablamos lo duro y lo difícil que es correr una maratón y el tiempo que requiere prepararse para ello. Bueno, pues ¿qué os parece correr una maratón sobre el hielo del mar Báltico a 20 grados bajo cero? Bueno, pues resulta que hay un gallego, coruñés, para más señas, Javier Castroverde, que lo ha hecho. Y además ya sabemos algunas cosas de él, no es la primera vez que seguramente escuchéis este nombre porque algo sabemos de él. Sobre todo en el tiempo de confinamiento hablamos con él en alguna ocasión porque creo que esto de hacer locuras corriendo no es una cosa nueva. Bueno, vamos a saludarle. Javier Castroverde, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Qué menuda aventura, ¿no? Lo que has hecho es concretamente la Sea Ice Maratón de Luleå en Suecia, que son 42 kilómetros sobre el hielo del mar Báltico. Lo he dicho bien, ¿verdad? A 20 grados bajo cero. Sí, lo has dicho perfecto, sí. La diferencia a lo mejor que pueda haber con alguna carrera que sea de hielo, vale, es que aquí era sobre placas de hielo, vale, entonces eso acarreaba un poquito más de dificultad porque el terreno era súper resbaladizo. Bueno, eso además te pasó factura, ¿no? Porque ibas bien preparado, ahora te voy a preguntar sobre ello, pero no llegaste en las mejores condiciones. Esto es lo que tiene muchas veces, ¿no? El tener que viajar por tu cuenta, el tener que gestionar los desplazamientos y todo lo demás, que no llegas en las mejores condiciones porque cuando llegaste allí no pudiste cenar esa noche. Claro, o sea, la maratón mía ya empezó el sábado. Bueno, la maratón realmente fue el domingo, pero la mía ya empezó el sábado porque cogí 3 vuelos y llegué allí a las 10 de la noche. Entonces, llegué muy, muy cansado y la verdad es que cuando me puse en la línea de salida, pues la verdad es que estaba bastante cansado. Madre mía, sabemos cómo se entrena una maratón, cómo lo hace la gente que se prepara, que como mucho se hacen 2 maratones al año sobre asfalto, en ciudades súper bonitas, donde vas ahí muy motivado, rodeado de gente. ¿Cómo se prepara una maratón para correr sobre placas de hielo en Suecia, en Laponia? A ver, eso era un ingrediente más de dificultad y de lo desconocido. Por eso a mí este tipo de pruebas son las que me gustan, ¿no? Pruebas que me motivan, que son diferentes. Entrenamiento, la verdad es que no hice un entrenamiento diferente al que puedo hacer cotidiano, ¿no? Cuando entreno algo de asfalto. Fui a la aventura y realmente cuando probé cómo era el asfalto donde iba a pisar y hacer la prueba, fue el mismo día y me llevé bastantes sorpresas negativas. Sí, ¿no? Como por ejemplo alguna que puedas contar. Sí, pues la verdad es que cuando me puse a probar, porque yo llevaba un calzado diferente, ¿vale? Que era un calzado con unas puntas metálicas. Para evitar resbalones, para supongo. evitar resbalones, sí, exactamente. Y entonces cuando me puse a correr, pues fueron, no sé, 100 metros y me caí al suelo. Me caí 3 veces. Y entonces ahí fue cuando sí que realmente me preocupé bastante porque ahí dije, no, o sea, no es que no lo vaya a terminar, es que no puedo ni empezarla, ¿no? Suerte tenía, pues que había comprado unos adaptadores también a mayores que tenían unos clavos un poquito más grandes y me los puse en las zapatillas y ahí, bueno, me permitió hacerla. Bueno, el caso es que la acabaste, no en el tiempo en el que tú habías previsto, pero finalmente muchas veces lo dicen, ¿no? Todos los corredores con los que hablamos que se enfrentan a un reto. Con acabar ya me conformo. Sí, a ver, la idea mía era acabar, ¿vale? Porque, como te decía antes, lo desconocido, ¿vale? Al final no sabes cómo te van a surgir las cosas, pero mi idea era acabar. Bien, es cierto que en la primera parte de la maratón, en el kilómetro 28, pues iba entre los 20 primeros. Lo que pasa que, bueno, hubo un cambio de tiempo y empezó a bajar las temperaturas y nos metimos a menos 28, menos 29 grados y ahí sí que realmente lo pasé mal y ahí sí que fue perdiendo posiciones. Pero que bueno, que mi idea era llegar y terminar. Madre mía, yo no sé qué tipo de preparación has llevado, cuántos meses te ha llevado prepararte para enfrentarte a este reto. Pues la verdad es que fueron muchos meses, ¿vale? Porque yo además cuando señalo este tipo de pruebas diferentes, pues sí que las marco en el calendario con mucho tiempo a la vista, ¿no? Y la verdad lo que hago yo es entrenar la mente. Yo soy una persona a lo mejor que pueda ser atípica, evidentemente entreno el físico, pero lo que entreno es la mente, la cabeza, ¿vale? Y la cabeza es lo que va a hacer o lo que me hace a día de hoy
es terminar las pruebas. La cabeza es importantísimo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel profesional. No, personal. sí, no, lo hablamos muchas veces, que el factor psicológico y emocional influye a la hora de conseguir retos, de culminar alguna gesta, y también a nivel profesional, como tú bien dices, para los atletas de élite, desde luego, también entrenan mucho lo que es la parte psicológica y la parte emocional. ¿Cómo decidiste ponerte este reto en el calendario? Porque me imagino que tú, de hecho lo sabemos, ¿no? Porque en el año 2020 hiciste un par de retos, uno de ellos ¿hiciste 61 kilómetros en casa? Sí, en la pandemia. Sí, a mí me costaba hacer 5, o sea, no sé cómo lo hiciste. Sí, eso fue algo que, quise pues dar un guiño a los sanitarios, ¿vale? Por el colapso sanitario que había, y luego también pues que la gente se estaba saltando el confinamiento, ¿vale? Simplemente pues para entrenar. Entonces lo que hice fue un guiño, pues diciendo, pues oye, que también se puede entrenar larga distancia en casa. Pero bueno, no te quedaste contento, y después en abril repetiste el reto, pero en vez de hacer los 61 por lo del 0,61 y los servicios de emergencia, lo hiciste 91 por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Exacto, sí, ya quise completar el ciclo. Sí. En cualquier caso, bueno, tú eres maratoniano, o sea que son distancias y corredor de ultradistancias, son distancias para ti que no son las que entrenamos y trabajamos los corredores al uso. ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Cuánto entrenas? Pues yo vengo de hacer triatlón y deportes extremos desde hace muchos años, realmente sobre 15, 18 años, y bueno, dentro de mi currículum deportivo pues tengo 5 Ironmans en 5 días, tengo un Ultraman, vale, tengo el Camino de Santiago en 15 días, y bueno, realmente no hago otra cosa que no sea diferente a los demás, ¿vale? Porque yo entreno con grupos de chicos y amigos míos de mi equipo, de Tosios y Birras, y no hago diferente a lo que hacen ellos. Lo que pasa que, bueno, sí que a lo mejor tengo ese plus, que es lo que repito otra vez, que es la cabeza. Yo la cabeza la tengo muy bien amueblada, en el sentido de que cuando llega el llamado, o terrible, el hombre del mazo, ¿vale? Pues yo también tengo mis cosas, ¿no? O sea, si él tiene un mazo, pues a lo mejor yo tengo una bazooka, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, yo soy una persona que la entreno mucho, y entonces a lo mejor esa es la diferencia entre alguien que a lo mejor no se propone hacer este tipo de pruebas, o simplemente que a lo mejor por lo que sea las circunstancias no las termina, y a lo mejor pues yo a día de hoy toco madera, pues sí que las he terminado. Tú, además de las 2 pruebas de las que hemos hablado, bueno, los 2 retos que hiciste en casa durante el confinamiento en el año 2020, de correr 61 kilómetros y 91 kilómetros al mes siguiente en tu casa, que vamos, ya me lo explicarás qué casa tienes para poder estar dando vueltas durante tanto tiempo para completar esa distancia. Pero además también te gusta correr por buenas causas. Sé que en alguna ocasión has colaborado con algunos amigos del programa, ¿no? Sí, la verdad es que, todo realmente empezó hace muchos años, como te decía, porque yo colaboro con una asociación benéfica, ¿no?, que se llama Namuna Malawi, y realmente ahí fue todo el inicio, ¿vale? Tenemos una asociación que hacíamos eventos y recaudábamos pues dinero para comprarle pues colchones, hacer tuberías para duchas, o sea, allí en el poblado de Tiquindón. Y entonces, a raíz de eso dije, bueno, pues tengo que desmarcarme un poco de lo que hace la gente para que conseguir más dinero, y a partir de ahí fue donde empecé a hacer ese tipo de pruebas diferentes. Claro, y de esta manera llamas la atención también sobre algunas causas que necesitan visibilidad, y de esta manera pues se llama la atención y se pone el foco sobre las cosas que realmente son necesarias, entre ellas llevar unos hábitos saludables y practicar deporte. Exacto. O sea, pero yo sí que quiero remarcar que los hábitos saludables hay que llevarlos siempre, independientemente de que uno haga deporte o no, porque al final hay que vivir bien, hay que comer fruta, hay que comer mucha verdura, y hay que, salir a caminar, como siempre digo yo, incluso a mi madre le digo, ¿no? Digo, mamá, tu Ironman es correr o andar 5 kilómetros. Pues cada uno tiene su Ironman, ¿no? De mi madre, en caso, pues son 5 kilómetros. De otras personas, pues a lo mejor es un poco menos o un poco más. Entonces es el hábito saludable que hay que tener, y luego, sobre todo, yo no concibo el deporte que no vaya ligado con causas solidarias.
¿Cuál es la próxima? Porque imagino bueno, la de Laponia la hiciste por alguna causa solidaria, que eso no te lo he preguntado. No, por ahora, a día de hoy no, pero creo que sí que voy a empezar a hacer algo en redes sociales, pues intentar hacer un crowdfunding para recaudar algo de dinero. Perfecto. ¿Y el próximo reto lo tienes ya pensado? ¿Tienes ya Pues, alguna idea? a ver, es que ahora a lo mejor el que diga pues va a quedar como un poco light, ¿vale? Pero, Claro, después de haber corrido 42 ya, kilómetros a 28 grados bajo cero sobre placas de hielo, cualquier cosa que hagas efectivamente va a ser, vamos, pues nada, va a como quedar, comer pipas. sí, claro, o sea, dentro del largo camino, ¿vale? Porque ahora yo me estoy recuperando mentalmente y físicamente porque fue un golpe duro ir allí y dentro de ese largo caminar, ¿vale? Pues sí que hay pruebas que voy a hacer, ¿vale? Por ejemplo, hay una, que yo soy gallego, hay una que me gusta mucho, que es en Quiroga, que es un trail de montaña de 80 y pico, 90 kilómetros, que es por la nieve, que también me gusta mucho, que es muy parecido a, entre comillas, a esto que hice, y entonces esa prueba sí que me gusta mucho. Además es una prueba que aquí en Galicia tiene mucho nombre y a nivel nacional también, y sí que me gusta, y este año la quería hacer, pero me coincidió con esta de Laponia. Claro, no se puede estar en misa y repicando. En cualquier caso, Javier, me llama la atención cómo te dedicas a esto. O sea, tú eres, me has dicho que haces triatlón y ultra distancias, pero tienes un trabajo normal, por decirlo de algún modo. Sí, a ver, yo tengo un trabajo normal, un trabajo en el cual tengo mucha exigencia, y soy una persona normal, o sea, tengo un trabajo normal y con mi horario, y esto lo hago pues porque me gusta, ¿no? Es que llama la atención porque muchas veces cuando hablas con la gente que le dices, bueno, pues venga, vamos a hacer una media maratón, vamos a hacer un 10K, vamos, ¿sabes? No nos ponemos tampoco a hacer cosas como lo que tú acabas de terminar el pasado mes de febrero. Pero siempre dicen, no, es que con el trabajo y tal no me da tiempo entrenar, preparar, tal y cual. Por eso a mí me causa admiración que la gente que tenéis trabajos normales con vuestro horario y vuestros turnos y vuestras cosas seáis capaces de entrenar hasta el punto de poder enfrentar un desafío, ¿no? Como el que tú has hecho, como los que tú haces. Sí, claro. ¿Cuál es el secreto? Te cuento una anécdota, Sí. ¿vale? Que hace años cuando empecé, ¿no? Que yo tenía un entrenador que fue olímpico y joder, yo le decía eso, lo mismo, le decía, joder, es que yo no tengo tiempo para entrenar, y tenía el mismo horario que ahora. Y me decía, bueno, a ver, ¿a qué hora entras? Y yo a las 9, y me dice, ya estás llegando tarde, ya estás durmiendo demasiado. Y entonces a partir de ahí me levantaba a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana estaba en la piscina, de 7 a 9 en la piscina, luego iba a trabajar y por la noche me cogía me cogía un frontal y me hacía 20 y pico kilómetros por aquí por La Coruña. Y el domingo pues me levantaba a las 6 de la mañana y me hacía pues no sé, 160, 170 kilómetros, 180. Claro, es sacrificado, pero te tiene que gustar. Claro, tiene que gustar, y luego ese componente que hablábamos antes que va ligado a la solidaridad, ¿no? Eso es a mí lo que me mueve. O sea, evidentemente que está muy bien que yo termine esas pruebas para mí, porque al final te enorgulleces de joder, pues mira, fui a Laponia, la hice y terminé, fenomenal, pero al final a mí lo que me mueve es la solidaridad, ¿no? Porque hay gente que no tiene nada, que yo, gracias a Dios, no me falta de nada, y hay gente que no tiene nada y yo pues bueno, dentro de mi aportación pues doy mi granito de arena y lo hago por eso. Pues me parece fantástico lo que me cuentas, y además yo te preguntaba por tu secreto. El secreto es eso, el sacrificio, la organización y la planificación, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Sí, ser metódico. Desde luego, sí, y hacer las cosas y pues no despistarse con eso. Pues Javier Castro Verde, de verdad, muchísimas felicidades. Me ha encantado charlar contigo y descubrir, pues eso, que con la disciplina, el orden y la organización se pueden hacer cosas muy bonitas, como lo que tú has hecho. Muchísimas gracias, igualmente, el gusto ha sido mío. Te mando un abrazo fuerte. Vale, gracias.